Cada 6 años una nueva figura llega a la presidencia de nuestro país. Esta transición lleva consigo incógnitas o polémicas, donde se cuestiona la continuidad o los cambios que el nuevo gobierno podría efectuar a lo largo de su administración, así como preocupación particularmente por la continuidad del partido en el poder. Independientemente de esto, México tiene hoy a su primera presidenta, lo que definitivamente representa un logro importante para las mujeres y su lucha por la igualdad de oportunidades. Y al mismo tiempo, retos para Claudia Sheinbaum, quien ha presentado nuevas iniciativas encaminadas a la protección de las mujeres, indicador de una posible administración con enfoque feminista, algo sin duda donde la población pondrá importante atención. No es tarea fácil proyectar el futuro que le espera a los mexicanos. Son diversos los factores que pueden definirlo. Muchos son los problemas por resolver en una nación tan compleja y golpeada por la violencia y por otras problemáticas urgentes, así como las relaciones a nivel internacional. Quédate en Trending, donde Ana Georgina de la Fuente, politóloga por la Escuela de Gobierno y Transformación Pública del TEC de Monterrey, nos acompañará a analizar las primeras acciones del nuevo gobierno a una semana de iniciada su gestión. No te despegues. Perfectamente lo resume Gerardo. Estamos iniciando una etapa histórica simplemente por el hecho de que Claudia Sheinbaum se convierte en la primera mujer en ser presidenta de México, pero también más allá pues de esta cuestión es poder responder, Gina, Ren, justamente cómo van a ser el camino en estos siguientes 6 años del partido Morena en el poder. Bien lo dice Gerardo, insisto, un gran resumen. Son muchas las problemáticas que están en este momento dentro de nuestro país. ¿Cómo estás, Ren? Bienvenida. Hola Beto, bien, gracias, contenta de saludarte, a Gina y por supuesto también a quienes ya nos acompañan por la señal de TV UNAM y en vivo para recordarles que nos dejen todas sus preguntas y comentarios porque los retomaremos a lo largo de esta emisión. Ya lo adelantabas bastante bien, tenemos un tema muy interesante porque las personas, por supuesto también los jóvenes, tenemos muchas dudas en torno a este nuevo gobierno, esta continuidad de un partido en el poder, porque pensamos que de pronto pues no sabemos qué tanto estas propuestas son una continuación de AMLO o cuáles sí vienen de Claudia. ¿Qué podemos esperar de estos próximos 6 años? Gina, bienvenida. ¿Qué te parece si comenzamos con esta parte de entender qué tan importantes son estos primeros días? Sabemos que normalmente quien está en el poder hace un compromiso de los primeros 100 días, después tenemos como ahí una pequeña declaración, pero pues es muy importante. Tenemos 6 años por delante. ¿Qué nos dicen estos primeros días del gobierno de Claudia? ¿Qué tal, Renata y Beto? Mucho gusto, muchas gracias por esta invitación. Pues mira, efectivamente, los primeros días son un indicador importante respecto a cómo se va a desarrollar el resto del sexenio. Sin embargo, yo me iría un poquito más atrás. Yo me iría incluso desde la transición, que nos da ideas importantes respecto a qué es lo que va a venir en el siguiente sexenio, particularmente en esta ocasión en que tenemos una transmisión de poder de 2 personas del mismo partido, ¿no? El oficialismo permanece en el poder ejecutivo y vimos, si bien nosotros esperábamos desde luego que al ser del mismo partido se iba a dar una transición muy tersa, sin mayores sobresaltos, lo cierto es que no fue así. Lo que vimos durante la transición fueron pues diversos episodios que generaron muchos movimientos. Yo empezaría señalando el tema de la violencia en Culiacán, en el estado de Sinaloa de manera general, que mantiene todavía hasta el día de hoy a las personas en sus casas, las niñas y niños sin ir a la escuela, la gente sin salir a sus trabajos, pero no solamente eso, tuvimos una actividad legislativa muy importante en comisiones, saliendo los dictámenes de estas reformas que envió el presidente Andrés Manuel López Obrador en el mes de febrero al Congreso y que empezaron a sacarlas en comisiones para tenerlas listas para ser aprobadas tan pronto como entrara la nueva legislatura, y eso generó mucho ruido, muchos movimientos, incluso hasta altercados diplomáticos con nuestros principales socios comerciales, Estados Unidos y Canadá, la puesta en pausa de relaciones diplomáticas con estos socios comerciales, devaluación del peso en esos días. Entonces fue una transición pues bastante movida. Y a partir de eso, digamos, en estos primeros días de gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum,
pues ella tiene que un poco lidiar con los efectos de estas pequeñas crisis que se gestaron durante la transición. Algo que platicábamos justamente en la preparación de este programa, Gina, nos decías que tal vez la continuidad es como en las cuestiones que se ven, ¿no? O sea, tú nos lo describías, o sea, las mañaneras que siguen en el mismo formato, mismo horario, los discursos, ¿no? Pero sí habría algún tipo de cambio al estilo de gobernar, ¿no? O sea, digamos que la continuidad viene, insisto, tú lo dijiste muy bien, o sea, en lo votado, pues, en lo que la gente manifestó en las urnas, pero en el estilo de gobernar, ahí sí nos dirías que hay algunas diferencias, aunque apenas va una semana, ¿no? Claro, a mí me parece que la continuidad es clara. Hay muchas más señales de continuidad que de cambio, eso es una realidad. Platicábamos el tema de las conferencias matutinas, platicábamos el tema del gabinete, la misma integración del gabinete, más de la mitad de los nombramientos pues son más bien ratificaciones, y de la propia agenda programática, ¿no? Los programas y la agenda que la presidenta va a seguir, digamos, que la presidenta va a implementar, eso va a seguir porque incluso es un mandato de las urnas. En donde hay espacio para marcar una diferencia es en el estilo personal, ¿no? Y ahí es en donde podemos ver quizá algunas diferencias que puedan generar pues un poco más de interés de cómo la presidenta está aproximándose a estos retos que ella debe enfrentar y a los problemas que debe resolver, ¿no? Lo comentábamos en nuestra sesión de preparación. Bueno, hemos visto que a partir de estas pequeñas crisis, pues ha habido algunas señales importantes de que pudiera haber un poco más de diálogo o un poco más intención de generar estos puentes con grupos que se habían antagonizado previamente, ¿no? Yo hablo o pienso particularmente en temas con respecto al Poder Judicial. Claro. Justamente ayer vimos señales importantes saliendo del Congreso de una nueva oportunidad para el diálogo con el Poder Judicial, particularmente con la ministra Norma Piña, ciertas fotografías que circularon por ahí en redes sociales, sí. Y al mismo tiempo, o el mismo día quizá, pues vemos fotos de la presidenta reuniéndose con el presidente de una cámara empresarial muy importante, el propio Marcelo Ebrard anunciando digamos, publicando en sus redes sociales la importancia de transitar hacia energías limpias, que eso tiene mucho que ver con los mensajes que la propia presidenta dio el 1 de octubre, ¿no? Sí. De cómo su agenda se va a encaminar hacia la sustentabilidad, hacia, digamos, energías limpias, la descarbonización, etcétera. Entonces, ahí es en donde podemos ver oportunidad para que la presidenta imprima su propio sello, manteniéndose en la agenda programática que ella había prometido en campaña, y que eso claramente va a ser una continuidad, ¿no? Que ahorita ya lo adelantabas un poco, Gina. Este 1 de octubre escuchamos parte de estos 100 compromisos que, si bien se van a llevar a cabo a lo largo de 6 años, pues ella, en el momento en el que esto inició, ya estaba hablando de una pensión para mujeres de 60 a 65, o sea, la iniciativa está. ¿Tú qué nos puedes decir que podemos esperar de estos primeros 100 compromisos en lo que va del año, digamos, de aquí a diciembre? O sea, ¿cuáles son los primeros pasos de acción que crees que ella tome y qué es lo primero con lo que nos vamos a encontrar en estos 100 días? Mira, a mí me parece muy importante que en esta primera semana la presidenta ya anunció cosas muy concretas. De entrada, anunció un paquete de reformas en materia de igualdad sustantiva, ¿no? de las mujeres. Ahí hay un tema importante. Justamente ayer estuvo presentando su estrategia de seguridad, que eso es un tema, pues, sin duda urgente, ¿no? Derivado de los episodios de violencia. Yo mencionaba el tema de Sinaloa, pero desde luego que no es el único, ¿no? Claro. Tenemos el tema de Guerrero, el tema de Zacatecas, tenemos Guanajuato, en fin, y me parece que es una señal importante el hecho de que la primera semana la presidenta haya dedicado su conferencia matutina para cubrir estos temas. Pero desde luego también me parece que en estos primeros días es importante las reformas que mandó, que resultarían reglamentarias de la reforma constitucional en materia de justicia o del Poder Judicial. Y eso va muy ligado con el tema principal de lo que tendríamos que ver, pues ya no diría yo de los primeros 100 días, sino en los primeros quizás 60 o un poco menos, quizá 45, que es el paquete económico, claro. ¿No? La presidenta tiene hasta el 15 de noviembre
para enviar al Congreso el paquete económico. Y esto es muy importante porque, como bien lo señalas, la escuchamos en el Zócalo dando estos 100 puntos, ¿no? Y desde luego son 100 puntos que se desarrollarían a lo largo de su sexenio. Sin embargo, en el envío del paquete económico vamos a observar dónde están las prioridades, al menos para el primer año, ¿no? Okay. Sabemos que programas y políticas sin presupuesto pues son pura demagogia. Entonces, en ese presupuesto vamos a ver en dónde van a estar las prioridades y tenemos a más tardar al 15 de septiembre para descubrirlo, para ver dónde van a estar las prioridades. Y menciono lo del Poder Judicial porque va a ser un tema muy importante en el presupuesto. Sí. Estamos hablando de una elección quizá más grande que la de 2024. Por supuesto. ¿No? Va a ser una elección nacional, va a ser una elección que va a costar, o sea, lo veríamos en los miles de millones de pesos, ¿no? Si se mantienen las mismas características con las que el INE opera para tratar de, pues, instrumentar una elección que no es nada sencilla, ¿no? Se tienen que echar a andar muchos mecanismos, juntas locales, juntas distritales, capacitación electoral, impresión pues sí, impresión de material electoral. Todo lo que hace posible una elección. Exactamente. Si sabemos que la elección de 2024 costó cerca de 1,600 millones de pesos, eso sin contemplar las prerrogativas de los partidos políticos, desde luego, pues no veríamos por qué esta elección cueste menos. Claro. Y eso va a ser un tema importante a observar en el presupuesto del paquete económico. Gina, Ren, no perdamos el hilo porque tenemos que hacer rápidamente una breve pausa. Por supuesto, recordarle a la gente que mándenos también sus preguntas. Estamos en vivo en Facebook Live. Para esta segunda parte de la entrevista, pues vamos a tocar justamente cuáles han sido las reacciones, no solo en el plano nacional, sino también en el plano internacional. Nuestro socio comercial más importante, Estados Unidos, también está en época electoral. Entonces, todos estos movimientos es lo que vamos a estar discutiendo ahorita en la segunda parte de En Trending. Ya volvemos. Este 2024 se escribe con letras femeninas en México. Por primera vez, los poderes de la Unión están dirigidos por mujeres. Claudia Sheinbaum ocupando la presidencia y Norma Lucía Piña está al frente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. El gabinete que acompañará a la presidenta en esta nueva etapa está conformado por exfuncionarios del gobierno anterior. Marcelo Ebrard de la Secretaría de Economía, Alicia Bárcena encabezará Semarnat abordando los desafíos ambientales, Rogelio Ramírez de la O como secretario de Hacienda y Marat Baruch Bolaños seguirá al frente de la Secretaría del Trabajo. Durante su toma de protesta, la presidenta destacó su derecho de las mujeres a la igualdad. En este contexto, anunció la creación de la Secretaría de las Mujeres, que estará a cargo de Citlali Hernández. Asimismo, la nueva consejera jurídica de la presidencia será la abogada Ernestina Godoy Ramos, quien fue titular de la Fiscalía Capitalina. En un paso decisivo hacia la estabilidad social y la protección de los derechos de los ciudadanos, la politóloga Rosa Isela Rodríguez será quien asuma la Secretaría de Gobernación, una dependencia clave para el desarrollo del país. A su lado, Ricardo Trevilla Trejo liderará la Secretaría de la Defensa Nacional y el almirante Raimundo Pedro Morales Ángeles tomará las riendas de la Secretaría de Marina, complementando este equipo con Omar García Harfuch, que será el nuevo titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. Varios universitarios se suman a este equipo comprometido con una república que apuesta por la educación, la ciencia y el desarrollo humano. Juan Ramón de la Fuentes, rector de la UNAM, será el nuevo secretario de Relaciones Exteriores. La bióloga Rosaura Ruiz Gutiérrez liderará la recién creada Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación, mientras que el médico cirujano David Kashanovis asumirá la Secretaría de Salud. Con este gabinete, el nuevo gobierno busca dar seguimiento a la Cuarta Transformación y sus principios básicos. Para conocer más detalles sobre los miembros del gabinete, visita las redes sociales y la página oficial del Gobierno Federal. Estamos de regreso aquí en Trending con el tema del nuevo gobierno. Ya lo adelantábamos un poco en la primera parte, esta parte de la ratificación de algunos personajes que continúan con el partido en el poder, y también nos encontramos en un momento bastante particular en el país. Tenemos el asesinato del alcalde de Chilpancingo en Guerrero. El día de ayer la presidenta Claudia Sheinbaum envió al secretario de Seguridad Omar García Harfuch a Sinaloa. También tenemos esta parte de que Sergio Gutiérrez asume la presidencia de la Cámara de Diputados. Entonces tenemos
tenemos movimientos y situaciones bastante importantes. Gina, ¿cómo recibe Claudia al país? ¿Cómo nos encontramos en temas particularmente de seguridad, que es uno de los principales que ha compartido en estos 7 días de gobierno? Bueno, pues a mí me parece que ese es el reto principal de la presidenta en estos momentos, ¿no? Cerramos un sexenio con el mayor número de homicidios de los últimos años, de los últimos sexenios, y precisamente, y por eso yo les decía que no me parece casualidad que desde su primera semana en el gobierno haya anunciado en estas conferencias matutinas su estrategia de seguridad, que va a estar a cargo de una persona, un funcionario con el que ella trabajó como jefa de gobierno de la Ciudad de México, y con, digamos, buenos resultados en general. Desde luego, a mí me parece que ahí es en donde tiene un reto muy importante, porque sabemos que pues no es lo mismo implementar una estrategia de seguridad en la Ciudad de México, claro, que implementar una estrategia de seguridad a nivel nacional, en donde hay focos de violencia específicos como los que comentábamos hace unos momentos, claro, pero también considerando esta última reforma que transfiere la Guardia Nacional a la Sedena. Sí. Y de este modo, pues, García Harfuch, pues, no tiene una policía, ¿no? No tiene un cuerpo de seguridad específico que pueda desplegar para poder conducir esta estrategia. Entonces, me parece que ese es uno de los principales retos y que tiene también no solamente la presidenta, desde luego el propio García Harfuch, para ver qué resultados va a dar, ¿no? En este sentido. Y que al final, por ejemplo, la cuestión de la seguridad, la cuestión evidentemente del narcotráfico, no solo es una cuestión que está generando pues esas problemáticas a nivel nacional, sino inclusive pues fue parte de las cuestiones por la cual el presidente Andrés Manuel tuvo esa suspensión, como la pusiste tú entre comillas de aire, esa suspensión de las relaciones diplomáticas con Estados Unidos. Ayer este martes, el nuevo canciller Juan Ramón de la Fuente pues salió a decir en una declaración que, por ejemplo, con Estados Unidos, gane quien gane, ellos también están en su proceso presidencial, Kamala Harris o Donald Trump, pues se va a continuar con las relaciones diplomáticas, evidentemente también en el entendimiento no solo comercial, lo mencionábamos, Estados Unidos es el principal personaje comercial de nuestro país, y también en materia de seguridad, ¿no? Entonces, ¿eso qué nos dice también, Gina, en el plano internacional, en el plano de, nos lo decías ayer y también ahorita pues podrías entrar en detalle, viene la nueva negociación del plan de tratado de libre comercio para el 2026, ¿qué nos dice también en estas primeras 8 días de gobierno de Claudia Sheinbaum también en ese plano, en esa esfera internacional para México? Fíjate que estamos en un momento crucial para el futuro de la relación bilateral e incluso yo diría trilateral, ¿no? Con Canadá. El tema de nuestra relación con Estados Unidos, a mí me parece que de manera general se ha tratado de reducir a una relación comercial tradicionalmente, cuando a mí me parece que es una relación que va mucho más allá, ¿no? Como bien lo señalabas, es nuestro vecino, compartimos una de las fronteras más grandes del mundo y que tiene muchísimos retos y que implica muchos problemas en ambos lados de la frontera. Desde luego está el tema de la seguridad, como lo mencionábamos, pero está también el tema de la migración. Sí. Y está también el tema del fentanilo, que ha sido muy importante en la agenda entre los dos países, particularmente porque del lado de Estados Unidos pues ya prácticamente es una epidemia, ¿no? El número de muertes por fentanilo en Estados Unidos ya lo consideran como una crisis importante, y desde luego que ahí pues bueno, hay mucha presión sobre México para tratar de frenar el tráfico de fentanilo hacia los Estados Unidos. Lo mencionabas muy bien, además tenemos la revisión del TEMEC en el 2026 y este es un tema que desde luego va a ocupar todos estos primeros meses, independientemente quién resulte ganador o ganadora en la elección presidencial en Estados Unidos. Tanto Kamala Harris como Donald Trump se encuentran en un momento de campaña y como ya lo sabemos, pues el tema del comercio exterior suele ser un tema fundamental
que ayude a apelar a los votantes y las votantes que se encuentran en estados clave para la elección de Estados Unidos, que son estados manufactureros, ¿no? Claro. Pensilvania, Michigan, Wisconsin, son estados clave para la elección de Estados Unidos y cuyas poblaciones, digamos, son especialmente susceptibles a las decisiones que se tomen en torno a un tratado comercial, ¿no? Entonces, desde luego ahora estamos viendo declaraciones por parte de la candidata y el candidato en el sentido de que pues se van a poner muy estrictos a la hora de la revisión del tratado, pero no nada más como declaración de campaña. Podemos ver los antecedentes. En su momento, Kamala Harris como senadora votó en contra del TMEC en su momento, pues Donald Trump desde luego llevó la negociación, en ese momento renegociación, pasamos de un Telecan a un TMEC, ¿no? Prácticamente un nuevo marco jurídico para el intercambio comercial, claro. Pero va a ser fundamental especialmente en el marco de la guerra comercial de Estados Unidos contra China. Sí. Yo no dudo que Estados Unidos se vaya a poner muy estricto con México en decir, ¿estás conmigo o estás con China? Y en ese sentido es cómo se va a conducir esta revisión del TMEC, que sin duda nos va a poner con la espada contra la pared. Claro. ¿No? Y continuando con este panorama internacional, Gina, en el sexenio pasado veníamos con Andrés Manuel, por ejemplo, con un superpeso, $1 a 16 pesos mexicanos. Ocurre el tema de la reforma al Poder Judicial, un cambio de gobierno. Por primera vez en 6 años el dólar supera los 19 pesos. El día de ayer 19.30, hoy amanecemos con 19.41. Y también en algunos lugares se ha compartido que, por ejemplo, está esta parte donde llevamos un segundo mes consecutivo sin el panorama de la inflación. ¿Tú cómo crees que nos encontramos? Ya hablamos de este panorama político, también de migración, de relaciones diplomáticas. ¿Cómo nos encontramos económicamente? Porque, por supuesto, pues al final las personas también queremos saber qué pasa con la canasta básica de aquí a diciembre, por ejemplo, ¿no? Bueno, a mí me parece, por ejemplo, algo muy positivo y de los grandes logros del sexenio anterior, y algo que Claudia Sheinbaum se ha comprometido a continuar, es a seguir aumentando el salario mínimo, ¿no? Entonces, en ese sentido, hay buenas cuentas que rendir, y en ese sentido me parece que es algo positivo que se puede mencionar. Sin embargo, ahorita lo que el principal reto en esta materia para Claudia Sheinbaum es evitar una recesión, sin duda. Hay un déficit importante que no podemos negar, incluso hay algunos trascendidos que respecto a consultas que ha realizado el equipo de la presidenta, el equipo económico, para contraer mayor deuda, y repito, pues lo vamos a ver reflejado en cómo venga el paquete económico, ¿no? Porque todos esos programas que la presidenta anunció el 1 de octubre, todos esos programas sociales, y que incluso ahora algunos ya están incluso hasta en la Constitución, pues se tienen que pagar de alguna manera, claro. ¿No? Entonces, vamos a ver por ahí dónde vengan las prioridades, porque una cosa es prometer en campaña, pero ya cuando te sientas a ver cómo están las finanzas públicas, pues ese es otro tema totalmente. Y lo que a mí más me preocupa en este sentido es que no hay una intención de impulsar una reforma fiscal. No hay una medida o un plan para poder ampliar la base de recaudación, y ese es un tema importante que va a tener que sortear la presidenta para ver de qué manera se solventan todos estos programas sociales y se puede implementar toda la agenda que ella ha prometido en campaña, pero también en sus primeros días de gobierno, perdón. Pues para ir justo redondeando, ir cerrando, Gina, pues nos lo mencionabas desde la primera parte, no solo el paquete económico del 2025, sino la manera en la que se va a aplicar, en la que se va a ejecutar la nueva reforma al Poder Judicial, que incluye estas elecciones, bien lo decías, a nivel nacional, el manejo del presupuesto en este detalle que nos señalas, Gina, de todos los programas sociales que se tienen que pagar porque ya están, que ya están en funcionamiento, ¿no? Y pues bueno, en el plano internacional estamos a la expectativa de que nuestro país vecino en menos de un mes tiene elecciones, o sea, muy complejo que es el panorama. No la tiene fácil la presidenta. Exactamente.
justamente algo que decías en la primera parte también, Gina, estas como crisis manufacturadas, tal vez de por sí la crisis a nivel violencia, las crisis que ahorita los desastres naturales como los huracanes, esas no son manufacturadas, y otras cuestiones políticas, pues también está llegando entonces Claudia Sheinbaum a un momento muy complejo, y pues que pues bueno, tendremos que seguir muy de cerca para dar ya ese último resumen, Gina. Pues bueno, ¿qué nos depara en estos primeros 3 meses de aquí a 2024? De 2025, perdón, estamos de en aquí 2024. a enero de 2025, que la verdad es que nos parece que todavía falta, pero es mañana, Sí. ¿no? Entonces, pues me parece que hay que estar pendientes de estos temas que yo comentaba, que van a, digamos, marcar la pauta para lo que sigue, desde luego en el 2025, pero también en el resto del sexenio. Y me parece que ahorita la prioridad principal de la presidenta, y que incluso lo hemos visto en pequeños detalles que yo ya mencionaba al inicio, es dar certeza. Claro. Dar certeza a los mercados, desde luego internacionales, pero también a nivel nacional, de qué es lo que se viene. Y por eso a mí no me parece pues casualidad, por ejemplo, este encuentro que tuvo también con una economista muy reconocida, con Mariana Mazzucato, que la recibió esta semana en el Palacio de Gobierno, repito, con cámaras empresariales que ha estado en contacto, y justo eso es lo que intenta hacer la presidenta, ¿no? Enviar un mensaje de estabilidad, un mensaje de certeza, porque lo cierto es que el panorama ya de por sí es muy complejo, ¿no? Sí. Hablábamos de violencia, hablábamos de economía, hablábamos del tema de las reformas estructurales. No está fácil, y ahorita esa va a ser la principal prioridad de la presidenta, tratar de enviar un mensaje de estabilidad y de certeza. Gina, te agradecemos mucho que hayas podido estar platicando con nosotros aquí en Trending. Gracias a ustedes. Bueno, Gina, Beto, ya lo adelantabas, Beto, llegamos al final de esta emisión. Yo me quedo mucho con esta parte, y espero ustedes también, de estar al pendiente de los próximos días de nuestra presidenta. Les recordamos que nosotros nos vemos todos los miércoles en punto de las 20:30 horas. Recuerden que también nos encontramos todos los miércoles en vivo a la 1:30 horas por nuestra página de Facebook. Y bueno, un gusto, chicos, nos vemos muy pronto. Nos vemos.